Días de Filosofía con François Valès. ¿Quién habla cuando digo yo? Bah, por supuesto soy yo. ¿Qué pregunta? Ah, quizás es más difícil de contestar a esa pregunta que parece, porque lo evidente no es siempre obvio. Miren, el sol se levanta por un lado del horizonte, se acuesta por el otro, pero en realidad somos nosotros que nos movemos. Entonces, ¿quién habla realmente cuando digo yo? Pregunta filosófica. Y primero, podemos decir que es el lenguaje quien habla. Acabo de decir yo, que es una palabra española, y por si acaso hay un montón de gente que dicen lo mismo. Entonces, esa palabra no me designa a mí, sino a todos los que hablan castellano. Y hubiera podido decir je, hubiera podido decir ich en alemán, tan lindo, ¿no? Ich, ¿no? Y bueno, hay otros idiomas que no entienden el yo como una, una especie de sustancia cerrada locutora, sino como más bien un proceso mucho más complejo. Si por ejemplo habláramos Zulu o Xhosa, podríamos decir Ubuntu, y Ubuntu es yo, pero yo porque tú eres. Entonces, es un yo que no se separa de su comunidad de habla, lo que es muchísimo más inteligente. Y si habláramos japonés para designar al ser humano que soy yo, se diría ningen. Y ningen está compuesto de dos ideogramas, ¿no? El ideograma del individuo, Ito, pero también otro ideograma de Aida, que significa entre el intervalo, el periodo, entonces una especie de alejamiento espaciotemporal, y en realidad los japoneses cuando hablan de seres humanos dicen la interhumanidad. Lo que es humano es estar inter nosotros, lo que dificulta mucho ese yo que habla, ¿no es cierto? Pero yendo más allá, ese yo que habla está constituido de millones de seres que no tienen el mismo ADN que yo. Si yo le puedo hablar es porque tengo microbiota en los intestinos, y esa microbiota está constituida de millones y de millones de bacterias que tienen su propio ADN, bacterias buenas, bacterias malas, que están ahí peleando, y es el equilibrio de toda esa flora bacteriana y sus informaciones permanentes que intercambia con mi cerebro, que va a permitir que haya un François Valès hablándoles en este momento. Entonces, ¿quién habla cuando digo yo? ¿Yo o mi microbiota? Y puedo separar el yo de esa microbiota. ¡Qué complicado se vuelve! Y es más, como decía Nietzsche, esta conciencia, ¿no? que habla es un fenómeno muy reciente en la historia de la vida en el planeta. Entonces es un fenómeno barniz que no está muy bien desarrollado, mientras que los instintos corporales de los mamíferos y de toda la vida que nos rodea, eso sí, tiene millones y millones de años, ¿no? Entonces ese barniz habla cuando digo yo, o más bien es la naturaleza que me hizo. La naturaleza no habla, la naturaleza no piensa. Entonces, ¿por qué estamos acá nosotros que decimos yo, si nosotros somos productos de la naturaleza? La verdad es que la naturaleza es consciente, porque ha creado en una cadena de complejización un ser consciente que puede decir eso mismo, que la naturaleza ha creado un ser consciente. Entonces, ¿la naturaleza habla?
Entonces, ¿soy yo o la naturaleza quien habla cuando digo yo? ¿Y toda esa reflexión es inútil? ¿O más bien me hace pensar que cuando digo yo, es el mundo, es la creación, es la naturaleza que está hablando y que me coloca a lo que yo llamo mí, mi yo, me coloca en otra perspectiva, en la perspectiva quizás de ser portavoz de la creación, portavoz de la creación. Y ya no tengo ganas de decir tantas tonterías como pensaba que yo decía yo cuando decía yo.